Perfecto, profe. Queda establecido el guión ceremonial, clase 6, como la estructura de apertura y distribución del tema, la dispersión de las naciones, Génesis 11, dentro de Feliz para Siempre. ¿Entiendes lo que lees? Bajo el protocolo MCAH. La secuencia queda muy clara. Salón central, 7 estaciones, canales alfa, beta y gamma. Y el eje espiritual de toda la clase puede resumirse así. Open quote. Babel representa la unidad humana construida desde el orgullo y la autosuficiencia. Cristo representa la verdadera unidad, producida por el Espíritu Santo y orientada hacia la misión a todas las naciones. Close quote. Hay además un paralelismo pedagógico muy bonito entre Babel y Pentecostés. Babel, unidad humana, autosuficiencia, confusión, dispersión. Pentecostés, diversidad de lenguas, Espíritu Santo, comprensión, misión universal. Así, Génesis 11 no termina simplemente con una humanidad dispersa. Dentro del recorrido de la historia bíblica, deja planteado el problema que posteriormente encontrará una respuesta en la misión del Evangelio. Dios llama a personas de todas las naciones, lenguas y pueblos para formar un solo pueblo en Cristo. Y para el cierre de Neptuno y Plutón, familia Robinson, la idea central queda especialmente bien expresada. Open quote. Lo que Babel dividió por orgullo, Cristo comienza a reunir por gracia. Close quote. Ese será el hilo conductor que debemos conservar cuando entremos al desarrollo de cada estación.
Método MCAJA completo, la dispersión de las naciones. Serie, Feliz para siempre. Miniserie, ¿entiendes lo que lees? Programa, La Biblia al día. Tema, Génesis parte 1, la historia antigua. Parte, la dispersión de las naciones. 1. Paráfrasis ASD. Impulsada por el orgullo, la ambición de fama y el deseo de autosuficiencia, la humanidad decidió concentrarse en la llanura de Sinar para edificar una ciudad y una torre cuya cúspide alcanzara el cielo, desafiando así el diseño divino. En lugar de dispersarse y llenar la tierra, según la instrucción dada tras el diluvio, los hombres intentaron garantizar su propia seguridad y renombre al margen de Dios. Ante esta abierta rebelión, el Señor intervino confundiendo su lenguaje único, lo que imposibilitó la continuación del proyecto autosuficiente e impartió un mandato forzoso de dispersión sobre la faz del planeta. A través de este acto de juicio purificador, Dios disipó la falsa unidad centrada en el egoísmo humano y aseguró el cumplimiento de su propósito original para la raza humana, preparando el escenario para llamar a Abraham y formar un pueblo a través del cual todas las familias de la tierra serían verdaderamente bendecidas. 2. La exégesis. El relato de Génesis 11:1 al 26 representa el clímax y el cierre de la historia antigua, Génesis 1 al 11. La exégesis de este pasaje revela que la construcción de la Torre de Babel, que en hebreo alude a confusión y en acadio a puerta de Dios, no fue simplemente un proyecto urbanístico, sino un sistema religioso y político basado en la exaltación del ser humano y el rechazo explícito a la soberanía de Dios. El texto sagrado emplea una figura irónica. Mientras los constructores decían, edifiquemos y hagámonos un nombre, el texto bíblico señala que Dios descendió para ver la torre, evidenciando que la altura del orgullo humano es insignificante ante la trascendencia divina. La confusión de las lenguas, Balal, fue un juicio que expuso la fragilidad de las estructuras humanas separadas de la gracia. La sección concluye inmediatamente con la genealogía de Sem, Génesis 11:10 al 26, la cual funciona como un puente de esperanza, Toledot, que conecta la dispersión de las naciones con el nacimiento de Abraham en Ur de los Caldeos. 3. La hermenéutica. La hermenéutica de la Torre de Babel expone la imposibilidad de alcanzar la salvación, la paz o la unidad duradera mediante los esfuerzos y la filosofía del ser humano. Toda unidad fundada en el orgullo de la criatura está destinada al colapso y la división. La metáfora relacionada con el tema central. El espejismo de la torre de ladrillos. La edificación de Babel representa los intentos de la humanidad por construirse su propio camino al cielo usando ladrillos cocidos y asfalto, elementos perecederos. Es la metáfora de la religión del esfuerzo propio, donde el hombre intenta subir hacia Dios mediante obras, en contraste con la fe bíblica, donde Dios desciende en gracia para rescatar y salvar al ser humano. 4. Imagen pedagógica que sintetiza la verdad estudiada. La llave visual. El contraste entre Babel y la cruz. Mientras que en Babel el hombre intentó subir al cielo por orgullo, produciendo confusión y dispersión, en la cruz del Calvario Dios descendió en humildad para perdonar el pecado. En Pentecostés, el Espíritu Santo revirtió la maldición de Babel al unir a personas de todas las lenguas en la comprensión de una sola verdad, el Evangelio de Jesucristo. 5. La metáfora de navegación espiritual, salones de estudio IA, perdidos en el espacio, pero encontrados por la verdad, Cristo Jesús. Estación 1. La ilusión de la autosuficiencia, Génesis 11 en 1-4. El proyecto de edificar un nombre propio sin Dios conduce inevitablemente al fracaso y a la confusión. Estación 2. La observación y el juicio divino, Génesis 11 en 5-7. Dios evalúa los planes de los hombres. Nada escapa a su soberanía ni a su justicia. Estación 3. La dispersión providencial. Génesis 11 en 8-9. Lo que parecía un juicio destructivo cumplió el propósito de poblar la tierra y frenar el avance descontrolado del mal. Estación 4. El hilo de la promesa. Génesis 11:10 de la mañana -26. En medio de la dispersión de los pueblos, Dios preserva la genealogía mesiánica a través de la línea de Sem. Estación 5. Conexión con Pentecostés. Hechos 2 en 1-11. El Espíritu Santo elimina la barrera de las lenguas para sanar la división de Babel mediante el anuncio de Cristo. Estaciones 6 y 7. Aplicación y misión.
Transmisión del mensaje del Evangelio por parte de los operadores digitales hacia toda nación, tribu, lengua y pueblo. 6. Lecciones teoprácticas. Guardarse del orgullo y la vanagloria. Evitar construir proyectos personales o ministeriales orientados a hacernos un nombre, recordando que toda la gloria pertenece a Dios. Buscar la verdadera unidad en Cristo. Reconocer que la paz y el entendimiento auténticos no provienen de agendas políticas o humanas, sino de la conversión y el sometimiento al Espíritu Santo. Respetar la diversidad cultural para la misión. Valorar las distintas lenguas y culturas como campos misioneros para llevar el mensaje de los tres ángeles a través de las plataformas digitales. Confiar en la providencia divina. Saber que cuando las estructuras humanas caen o se confunden, Dios sigue dirigiendo la historia hacia el cumplimiento de sus promesas eternas. 7. Conclusiones. La Torre de Babel expone la necedad de buscar la seguridad o la salvación al margen de la voluntad de Dios. La confusión de lenguas no canceló el propósito divino, sino que forzó el cumplimiento de llenar la tierra y preparó el terreno para la elección de Abraham. Pentecostés es la respuesta de la gracia a la tragedia de Babel, reuniendo a la humanidad dividida bajo el señorío de Jesucristo. El pueblo de Dios está llamado a proclamar la verdad presente, respetando la diversidad global y promoviendo la unidad del fe. 8. Agradecimiento e invitación. Expresamos nuestra profunda gratitud a los líderes, estudiantes y operadores digitales que siguen con fidelidad esta miniserie. Los invitamos a continuar con nosotros en la próxima lección, donde daremos inicio formal al estudio del segundo gran bloque de Génesis, la historia patriarcal. 9. Cuestionario de autoevaluación. Cuestionario unificado con justificación. ¿Cuál fue la motivación principal de los constructores de la Torre de Babel según Génesis 11:4? A. Construir un templo exclusivamente para la adoración a Dios. B. Protegerse de las fieras del campo. C. Hacerse un nombre propio y evitar ser dispersados sobre la tierra. D. Cumplir la orden de extenderse por todo el planeta. Respuesta correcta. C. Justificación. El texto declara que dijeron: edifiquémonos una ciudad y una torre, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, evidenciando orgullo y desobediencia al mandato de dispersión. ¿De qué manera intervino el Señor para frenar la edificación de la torre? A. Enviando un diluvio sobre la ciudad de Sinar. B. Confundiendo el lenguaje de los habitantes para que no se entendieran. C. Destruyendo la ciudad mediante un terremoto inmediato. D. Enviando un ejército extranjero a conquistarlos. Respuesta correcta. B. Justificación. Génesis 11:7 y 8 indica que Dios confundió su lengua para que ninguno entendiera el habla de su compañero, logrando así que cesaran la edificación y se dispersaran. ¿Qué evento del Nuevo Testamento actúa como el reverso espiritual de la confusión de Babel? A. El bautismo de Jesús en el Jordán. B. El día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. C. La entrada triunfal en Jerusalén. D. El concilio de Jerusalén en Hechos 15. Respuesta correcta. B. Justificación. En Pentecostés, el Espíritu Santo permitió que personas de diferentes naciones y lenguas comprendieran el Evangelio en su propio idioma, superando la barrera divisoria nacida en Babel. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el material de construcción de Babel y el edificio de Dios? A. Babel usó ladrillo y asfalto, obras humanas, mientras que Dios edifica con piedras vivas en Cristo. B. Babel usó madera y paja sin valor alguno. C. Dios mandó a construir templos exclusivamente de oro. D. No existe ninguna diferencia entre ambos proyectos. Respuesta correcta. A. Justificación. La exégesis destaca que Babel utilizó materiales artificiales hechos por el hombre, ladrillo cocido en lugar de piedra, simbolizando la religión de esfuerzo e invención humana en contraste con la obra de la gracia divina. ¿Qué sección sigue inmediatamente al relato de la dispersión en Génesis 11:10 al 26? A. La historia del rey Nimrod. B. La genealogía de Sem que conduce a Abraham. C. Las leyes del santuario terrenal. D. Las conquistas de Jacob en Canaán. Respuesta correcta. B. Justificación. El texto bíblico coloca la genealogía de Sem justo después de la dispersión para mostrar cómo la línea de la promesa se preserva hasta llegar a Abraham. 10. Asistencia de ayuda. Clave de respuestas. 1C.
2B, 3B, 4A, 5B. Orientación. Si tuvo alguna dificultad en las preguntas 1 o 3, repase la sección de exégesis y la relación con Cristo para comprender el contraste entre el orgullo humano en Sinar y la obra del Espíritu Santo en Pentecostés. 11. Clave de respuestas y justificación, integradas detalladamente en los numerales 7 y 8 para facilitar la autoevaluación del estudiante. 12. Cierre ministerial más oración final. 13. R. Resumen de lecciones anteriores. Formato párrafo, a lo largo de las entregas correspondientes a la historia antigua. Génesis capítulos 1 al 11, hemos recorrido los grandes cimientos de la revelación bíblica. Comenzamos admirando la perfecta creación realizada por la palabra de Dios, atestiguamos el trágico ingreso del pecado y la caída en el capítulo 3, observamos la multiplicación de la muerte y la violencia con Caín en el capítulo 4, contemplamos la preservación de la simiente a través de la genealogía de Adán a Noé en el capítulo 5, y repasamos el solemne juicio del diluvio junto al pacto del arco iris en los capítulos 6 al 9. El día de hoy cerramos esta primera gran mitad con la dispersión de las naciones en el capítulo 11, comprendiendo que cuando el ser humano intenta elevarse por su propio orgullo, cosecha confusión, pero que el plan redentor de Dios jamás se detiene y abre el camino para la salvación de todo el mundo. 14. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, Rey de las naciones y Padre Celestial, ante ti inclinamos nuestro corazón reconocedores de tu inmensa grandeza. Te pedimos perdón por los momentos en que hemos permitido que el orgullo o la autosuficiencia intenten edificar torres en nuestras vidas. Limpia nuestras intenciones y concédenos la humildad para depender en todo de tu gracia. Te rogamos que bendigas de forma abundante a la familia MCAJATHISU, a nuestro hermano Tomás, a nuestra hermana Elena y a sus amados hijos. Guarda a cada líder laico y operador digital del ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminary Unlimited. Que tu Espíritu Santo nos mantenga a todos unidos en la verdad, gozosos en el servicio, conectados a Jesús y a través de la Biblia, caminando juntos rumbo al cielo. En el nombre santo y victorioso de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos todo. Amén. Firma. Ministerio Conéctate a Jesús. Panamá, puente del mundo y corazón del universo. Estamos muy agradecidos porque usted nos ha acompañado en esta oportunidad, en este tiempo. Por ello, permítame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos. Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 en 1 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos,
conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. El voto, yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. La misión, este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Declaración de vuelo, mi casa es el cuartel general donde se entrena el carácter, y el mundo es el campo de batalla donde se cumple la promesa. Servimos aquí para reinar allá.